Gracias por continuar con nosotros, 9 de la mañana con 2 minutos. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este lunes y para ello recibo con gusto en esta mañana a Marco Antonio Vázquez. Marco, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día para todos. Rogelio Rodríguez, gracias por acompañarnos como todos los lunes. Chuy, buen día al auditorio. Desiderio García, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Chuy, buenos días al auditorio. Y bueno, pues una vez que concluyó el proceso electoral, la jornada, y siguiendo con los temas de elecciones, pues el día de hoy, ya una vez que pasaron los cómputos finales, se dan a conocer números, además de definir estrategias y mecanismos para el perfil de candidatos para las próximas jornadas, pues ya se habla de ir valorando la posibilidad de implementar el voto electrónico para las futuras elecciones constitucionales, así lo plantea Alejandro Ceniceros Martínez, comisionado del Partido del Trabajo en Tamaulipas. Destacó ventajas con la implementación de este voto electrónico, entre estas el obtener resultados más rápido de una elección, el ahorro que se tendría en el gasto de la elaboración de boletas y demás material electoral. Esta situación no es nueva, ya se ha puesto en marcha hace algunos años, incluso en elecciones internas de partidos. En algunos procesos se han tenido algunas urnas electrónicas con las cuales también se ha participado. Marco, ¿sería benéfico este voto electrónico como se habla ya para futuras elecciones? Lo benéfico o lo que da buena espina es que empiecen a hablar de reforma electoral en este momento. Creo que es el momento adecuado de hablar de una reforma electoral profunda, una reforma electoral con la cual se pudiera evitar los vicios de esta elección, de las campañas, precampañas, 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 que se puedan corregir todos esos excesos que han provocado que los candidatos lleguen ganados a una campaña y no les interese la propuesta hacia el ciudadano. A algunos ni siquiera les interesó el contacto con la ciudadanía. Se ganaron el voto en automático y eso es muy preocupante. Es lamentable si se quiere perfeccionar la democracia, eso es un atraso. Además, también hay que dejar claro que no solamente hay que buscar las reformas de ornato. El voto electrónico es una reforma de ornato que finalmente no serviría de mucho. Soy de los antiguitos, de los que siguen pensando que la participación del ciudadano, la participación de muchos ojos, la vista puesta en cada elección le da mayor certeza y mayor confianza a la ciudadanía. Por decirte algo, el conteo de votos del fin de semana pasado, del miércoles al viernes, el candidato perdedor teníamos 38 personas día a día, hablaba de 70 personas observando un conteo voto por voto, y dime qué más confianza le puedes tú tener a una elección que el candidato perdedor diga, pues sí contamos bien los votos, o sea, no hay problema en ese sentido. ¿Qué es de lo que se tiene que hablar entonces de la próxima reforma electoral? El voto electrónico es uno de ellos, o sea, indudablemente tiene que haber por fuerza no sé si sea un instituto, un organismo, una organización, algo que pueda medir niveles de control y confianza, aplicar exámenes de control y confianza a todos los aspirantes, a todos los puestos de elección popular. Eso es lo que le hace falta al ciudadano, tener más o menos la certeza de que quien llegue va a ser una persona decente. Quizá también sea tiempo de hablar de preparación académica de los aspirantes a algunos puestos de elección popular, principalmente de los que aspiran a ser diputados locales, porque no puede ser que llegue o alguien que no conoce la ley o pretenda, que no conoce un entorno o no es experto en un tema, pretenda promover reformas a leyes que luego nos pudieran salir más caras de lo que se piensa. Sería una reforma más de fondo electoral es lo que requerimos. No es mucho, nada más eso, hacer obligatorio los exámenes de control y confianza para todo aquel que aspire a un puesto de elección popular, pensar seriamente en los niveles académicos para ciertos cargos de elección popular
Y definitivamente el voto electrónico lo meteríamos ahí como un tercero o cuarto en cuanto a prioridades de lo que viene. Uh-huh. Rogelio, ¿tú cómo ves esta posición ahora de, como bien dice Marco, hablarse de una reforma y bueno, de este tema del voto electrónico? Sí, respecto al voto electrónico, yo sí soy un convencido de que definitivamente hay que dar ese paso como sociedad, ¿no? Como país. Es una tendencia que se está dando a nivel mundial. Todavía no hay una consolidación en ese tema, pero bueno, ya se están haciendo experimentos y estoy de acuerdo, debe ser una situación, un instrumento que debe irse aterrizando de forma gradual. En esta pasada elección ahí se hicieron experimentos con urnas electrónicas, pero bueno, eso es diferente a ya utilizar las nuevas herramientas tecnológicas para permitirle al elector que se haga una votación a través de esa vía. Lo que se busca, de acuerdo con los especialistas, lo que se busca con el voto electrónico, pues bueno, es generar ahorros al país, hacer más ágil la democracia, pero también con eso pues, se pone en riesgo la confianza de que no se pueda, de que se vaya a manipular, la desconfianza que se vaya a manipular ahí la votación. Pero bueno, yo insisto, es un fenómeno, una situación que tiene que irse aterrizando gradualmente en el país. Y creo que hacia allá van las tendencias, no nada más de México, de todo el mundo. Y sí, estoy de acuerdo, yo creo que más que pensar solamente en el voto electrónico, me parece que hay que ir también construyendo una nueva reforma electoral que vaya tapando, atajando vicios que han sido muy vistos durante los últimos procesos electorales y sobre todo durante esta pasada elección en el país. Situaciones como yo insistí mucho aquí en otras ocasiones sobre el tema de las famosas casas encuestadoras que bueno, de alguna forma vinieron a incidir en el electorado porque pues generaron dudas, generaron situaciones que no eran reales y en eso abonaron mucho las encuestadoras. Creo que ya es momento de que la autoridad electoral se haga una reglamentación enérgica sobre la forma en que vayan a operar en las futuras elecciones, pues para no confundir al electorado y no generar una tendencia con datos falsos que, insisto, solamente confunden al ciudadano y que no le dan certeza al resultado de las elecciones. Ese tema también he sido muy insistente en la necesidad de que quienes aspiren a cargos de elección popular, particularmente aquellos que aspiran a ser legisladores, pues bueno, que de alguna forma tengan una formación profesional. Y yo me he inclinado mucho por que tenga una formación profesional en el ámbito del derecho, porque pues es una incongruencia, a mí desde el punto de vista personal me parece una incongruencia que quienes son los generadores de las leyes, quienes reforman las leyes o derogan las leyes, pues no tengan el mínimo conocimiento de ello. Es cierto que para eso existen los asesores, pero bueno, siempre será una gran ventaja que un legislador sea un perito en derecho, porque pues bueno, insisto, es el que genera las nuevas normas o las normas que nos rigen como sociedad. Son muchas situaciones que deberían incluirse en una reforma electoral y me parece que es el momento, ya una vez que se superó la elección del 2 de junio, es el momento de que los partidos políticos, de que la autoridad, de que los gobiernos vayan construyendo, vayan trabajando hacia allá, Chuy. Y por otra parte, también considero importante que también el árbitro electoral pues intensifique una campaña no sé si de educación, pero sí de orientación al ciudadano, al electorado, de lo que significa la repercusión que tiene el votar o no votar y lo que hace cada uno de quienes aspiran a un cargo de elección popular, que el ciudadano sepa lo que hace un diputado, lo que hace un senador, cuáles son sus responsabilidades, sus obligaciones, pues para que cuando llegue el momento de decidir a quién le va a entregar el voto, pues vaya bien informado y razonado su decisión, Chuy. Así es, Desiderio, ¿tú cómo ves esta propuesta que surge hoy después de la elección? Mira, yo creo que al final de cuentas, creo que es una transición y es hacia donde nos lleva el futuro. Pero hay un tema importante. Aquí Ceniceros, que es para ahorrar el costo. Pero simplemente, a ver, en esta última elección se nos informó que la máquina, los módulos de la casilla electrónica costaba alrededor de 18,000, 20,000 pesos la casilla. Si en esta última elección se instalaron 170,000 casillas, 858 más o menos a nivel nacional, y si cuesta 20,000 pesos para instalarla, si hubiera hecho el voto electrónico en esta pasada, simplemente
pues la cifra simplemente en casilla, no hablemos de urna electrónica, porque cada casilla tiene alrededor de 3 urnas, pero por casilla, serían alrededor de 3,417,160,000 pesos. Ahora hay un punto importante y que todos sabemos, el hardware y el software de estas máquinas pues tienen fecha de caducidad y muy probablemente la que te sirve en esta elección no te va a servir en la siguiente, entonces va a ser un costo constante. Ahora, creo que sí debe ser una transición. Las nuevas generaciones están cada vez más permeadas con respecto a la tecnología. Todavía hay generación que prefiere lápiz y papel, prefiere la tinta, prefiere marcar su voto. Pero creo que sería una buena solución empezar con esas casillas especiales que se ponen foráneas, en donde pues hubo problemas en esta última elección porque las grandes filas no se dieron abasto con las 1,000 boletas que estaban repartidas en cada una de ellas. Y hubo muchas quejas. Entonces, creo que como experimento, como beta, sería muy bueno que estas casillas electrónicas se instalaran como casillas especiales. Sería una buena opción. Comentaban mis compañeros, sí, hubo un experimento, o sea, fueron alrededor de 71 casillas electrónicas en la Ciudad de México, fueron creo que 44, las demás fueron en Nuevo León, y algunas en Estados Unidos, en Ciudad de Estados Unidos, y creo que fue Montreal, París y Madrid donde se instalaron esas casillas electrónicas para el voto de los mexicanos que estaban en el extranjero. Creo que ese es un proceso, creo que sería benéfico en ese aspecto, nos daría una resolución mucho más rápida, pero también, como comentan mis compañeros, pues se prestaría, los hackers son tremendos, entonces justamente nos dimos cuenta que el INE de la Ciudad de México estábamos en plenas conteo y fue hackeado, hubo alertas de intentos de hackeo, entonces pues también se presta a estarle invirtiendo aparte a la protección para evitar que la elección sea mañana de esa manera. Por el lado de lo que comentan de que se necesita una reforma, pues sí se necesita una reforma a fondo, pero también es difícil cuando el partido oficial va a tener la hegemonía en el poder legislativo. Entonces, ¿qué nos dice que no va a llegar a una reforma electoral a modo para ellos mismos? Eso también tema. La verdad es que la oposición no va a ser un contrapeso como el anterior sexenio. Entonces, pues también una reforma electoral, pues me queda esa duda de qué tan viable, qué tan justa podría ser en respecto a los siguientes comicios. Que se necesita una especialización y como comentaba Marco, comentaba también Rogelio, para los legisladores que entran, sobre todo en el periodo, lo que es los legisladores, en la etapa ejecutivo-administrativo, creo que están cuerpeados por sus gabinetes, pero en el aspecto de los legisladores creo que sí hay una especialización, creo que es necesaria una carrera legislativa, creo que sí es necesario, no creo que ir tan allá de decir que tienen que ser licenciados en Derecho, porque para eso existe un background en el Congreso de asesores. Creo que sí los asesores deben tener mayor contrapeso porque hay algunos diputados que sacan cada iniciativa que dices, no era necesario. Creo que sí hay que decirles un poquito de que, a ver, señor, esto funciona, esto no funciona, esto ya se tocó, esto se puede entrar, esto va a ser desechado, ni siquiera va a pasar a comisiones. Entonces, creo que sí necesita generarse una carrera legislativa, no nada más en los diputados, sino una especialización también de la gente del Congreso. A veces los mismos asesores no se dan abasto con los temas que manejan los diferentes legisladores. Entonces, sí es necesario una especialización, que se cree una carrera en lo que se refiere a la legislación, y pues esperemos que esta transición del aspecto de las urnas electrónicas pues se lleve a cabo poco a poco, pero sí creo que veamos sinceros, ni siquiera Estados Unidos, que es el país más, más adelantado,
ha llegado al punto del voto electrónico completamente. ¿Por qué? Porque pues ellos mismos también, justamente en la elección anterior de Trump, tuvieron problemas con el hackeo de cibernautas, hackers rusos. Entonces, bueno, sí creo que queda mucho la incertidumbre todavía de que una elección con voto electrónico sea enteramente confiable, como lo es ahora con los visitadores, con los visores, y el voto en papel. Muy bien. Bueno, Marco, pues justamente hablando del tema, el titular del INE aquí en la entidad habla que este voto electrónico, como se mencionaba aquí también, pues era más factible para el tema de las casillas especiales, que también muchas problemáticas han generado y molestias, sobre todo de gente que va en tránsito y que quiere votar, y que hay muchas quejas que siempre se deja votar a gente del mismo municipio cuando pues está claro, ¿no?, quién debe usar este tipo de casillas. Sí, finalmente yo insisto que esa sería una reforma de ornato, una reforma nada más para que se vea bonito. Y insisto, es tan insegura o es más confiable la elección como se desarrolla en este momento. Pero bueno, digo, experimentar con casillas que no van a cambiar tendencias no tendría ningún riesgo a la democracia. Hay tantos temas que se deben de priorizar antes que el voto electrónico. Por ejemplo, ahorita hablar de los diputados plurinominales, o sea, no le deben nada a nadie, llegan prácticamente con la bendición de su partido o la bendición de sus liderazgos, que muchas veces son los gobiernos en turno, y no le deben nada, absolutamente nada a la sociedad, y por eso legislan conforme a los intereses de los gobiernos o los intereses de sus partidos. Creo que ya es tiempo de que los legisladores plurinominales sean como sucede con los candidatos al Senado, las primeras minorías, que cada candidato de los más votados vaya haciéndose la lista de los candidatos plurinominales. Eso sería otra propuesta seria. Y la prioridad, sobre todo, yo insisto, es instrumentar los exámenes de control y confianza para todo aspirante a un cargo de elección popular. Ya el ciudadano no está para experimentar si le va a llegar un loquito, un marihuano o un ratero a gobernarlo. El ciudadano merece certezas y creo que por ahí tendríamos que empezar. Lo demás es demagogia, proponer cosas como el voto electrónico, como situaciones que no nos van a llegar a ninguna no nos van a llevar a ninguna parte, es demagogia, es seguirle pegando al demócrata en un país con más necesidades, con mayores intereses, con cosas más importantes que hacer todavía. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos. Aprovecha las promos del verano loco de Chile. Compra 2 papas, chicharrones o frituras de 160 gramos o más y llévate gratis un limpiador de piso de 1.8 a 2 litros. O bien 30% en tequilas y mezcales de marcas seleccionadas. Vigencia al 10 de junio. Aplica restricciones. En tienda y en línea, H-E-B, lo mejor para ti. Los mexicanos y las mexicanas queremos que las empresas compitan para ofrecernos más y mejores productos y servicios a mejores precios. Queremos que los emprendedores tengan una cancha pareja para competir y que puedan crecer. Queremos una economía sin privilegios en la que ganen los mejores. Para eso trabaja la COFESE, para que exista competencia y todos nos beneficiemos. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. En ORT queremos que tengas más clientes y aumentes tus ventas. Por eso te ofrecemos paquetes especiales y promociones para tu negocio. Tenemos la mayor audiencia y te garantizamos los mejores resultados. Invierte en tu negocio y vende más. Llámanos ORT Ventas 834-318-2424. ORT, los líderes de la radio. El Senado de la República es un espacio para la construcción de consensos a través del diálogo y acuerdos. Prueba de ello es que durante la 64ª y 65ª legislaturas se aprobaron 1.166 asuntos. 72% se alcanzaron por unanimidad entre todos los partidos y solo 28% se concretaron por mayoría. Es decir, 7 de cada 10 reformas fueron acordadas por todos los grupos parlamentarios. Senado de la República.
¿Tiene usted un colchón tan viejo que solo duerme la mitad de lo que necesita y solo tiene la mitad de lo que cuesta uno nuevo? Supercolchones le tiene la solución completa, mitad y mitad. Usted solo paga la mitad de su colchón y la otra mitad la paga Supercolchones y sus proveedores. Mitad y mitad, la solución completa. Gracias por continuar con nosotros. Saludos al profe Polo, gracias por comunicarse con nosotros. Dice, buen día, el INE debe de buscar estrategias para la votación y no se preste a especulación, como dice Rogelio. Los encuestadores nada más confunden a los simpatizantes de X partido y es puro gasto, dinero tirado, te dan un resultado por parte del INE, un triunfador, impugnas y se cambia el resultado. Eso confunde al pueblo y da en qué pensar. Cuídense mucho, saludos, gracias al profe Polo por participar con nosotros. Y Rogelio, hablando de este comentario también, y pues lo que menciona el INE de pues experimentar o iniciar o dar paso a este voto al tema de las casillas especiales, ¿cómo lo ves? Pues sí, Chuy, yo creo que yo quiero insistir mucho en el tema de la necesidad de orientar, de educar al electorado. Tú platicas con mucha gente y la verdad hay bastante desconocimiento sobre lo que es un proceso electoral y entonces creo que por ahí está la falla y creo que eso es un factor también del por qué casi un 40% de la población, de los electores más bien, no de la población sino de los ciudadanos que tienen ese derecho a, que ya están en edad de votar, no acuden a las urnas, Chuy, y lo vemos, digo, es una cuestión recurrente y creo que tiene su explicación precisamente en ese desconocimiento de lo que es un proceso electoral, lo que es una elección, de la importancia que tiene el hecho de que como ciudadanos acudamos a las urnas a participar en la elección de nuestros diputados, de nuestros senadores, de nuestros alcaldes, nuestros gobernadores y nuestro presidente de la República. Entonces creo que si la autoridad electoral empieza a trabajar en ese sentido desde ahora, me parece que estaremos construyendo o mejorando nuestro sistema democrático y a la vuelta de, no sé, de pocos años o muchos años, pero estaremos aspirando a tener una democracia mucho más eficiente, mucho más competitiva, donde pues que sea la mayor parte de los mexicanos los que salgamos a depositar el voto en las urnas, Chuy. Y yo he insistido mucho también en la necesidad incluso de que desde los primeros años de educación de los niños, de los adolescentes, pues se les empiece a informar, a concientizar de estos temas, para que cuando ya lleguen a la edad adulta y sean ciudadanos con ese derecho a votar, pues bueno, ya estén bastante bien preparados y que tengamos una sociedad mucho más participativa, Chuy. Desiderio, tú ya mencionabas este tema pues de iniciar a experimentar con el tema de las casillas especiales. ¿Sí terminaría con estos problemas que elección tras elección se dan? Sí, yo creo que sería la solución más viable en el aspecto de que, bueno, sí, exactamente, siempre hay problemas en ese tipo de casillas, en ese aspecto, y bueno, pues sería una solución y sería como, digamos, el beta lo comentaba, para experimentar en verdad qué tan viable es. Lo que sí es cierto es de que de aquí a que lleguemos a una elección completamente electrónica, pues pasarán todavía un buen tiempo en ese aspecto. Y bueno, tomando y retomando el comentario de mi compañero Rogelio con respecto a las encuestas, pues muchas veces no es ni siquiera que den encuestas falsas. El problema con las encuestadoras y el problema es que publican y no publican en base a las muestras que se están llevando a cabo. Tú sabes que si tú le preguntas a un solo sector de la población sobre su tendencia al voto, a la clase media, y luego le preguntas a otro sector y a otro sector, pues la información va a ser completamente diferente. Entonces muchas veces estas encuestas nada más se van sobre un sector mayoritariamente para arreglar y para acomodar los números a favor de tal o cual candidato. Pues digo, hay candidatos que son mejor vistos en un sector de la población que en otro, y bueno, en base a eso, pues las encuestas están amañadas. Lo ideal sería que quien generara estas encuestas, bueno, también publicara la muestra en base a dónde se tomó esos datos, porque no, nada más al final de cuentas muchas veces nada más es fulanito, porcentajes y no se habla más. Entonces yo creo que ese es el principal problema, la regulación.
Marco, insistir nada más para concluir y en resumen, entonces, pues esto no garantizaría mayor certidumbre en los resultados, el tema del voto electrónico. No, al contrario, yo le abonaría más a la desconfianza del ciudadano. La gente, si algo desconfía, es de los aparatos electrónicos. Yo, a lo mejor estoy muy chapado a la antigua, pero creo que el que las personas estén al frente de una elección las humaniza, las hace más creíbles, las hace más confiables para el ciudadano, porque finalmente es muy complicado cometer un fraude a la hora de que ya llegó el ciudadano a votar. Por eso insisto, o sea, más que reformas de ornato, hay que llegar a hacer reformas de fondo, reformas que realmente impacten en futuros gobiernos, que le impacten a la sociedad, que le traigan un beneficio al pueblo de México. El voto electrónico no creo que nosotros lo vayamos a ver para concretar. Rogelio, ¿coincides en que esto no daría esta certidumbre que menciona el dirigente del Partido del Trabajo? Sí, yo coincido en que no daría certeza, Chuy, porque pues, bueno, ya estamos viendo temas muy avanzados en tecnología, la inteligencia artificial, cómo ha evolucionado y cómo se está utilizando de mala forma para vulnerar ahí los sistemas. Creo que sí generaría ahorros, pero a cambio de eso, pues la incertidumbre estaría ahí, la desconfianza, Chuy. Sería un sistema muy vulnerable. Yo le apuesto más a que perfeccionemos nuestro sistema democrático, nuestro actual sistema de votación, pues para buscar que se queden esas desconfianzas. Desiderio, tu opinión al respecto de la certidumbre de que habla Alejandro Ceniceros. Creo que Alejandro nada más dio la nota para crear, como dicen, para dar la nota, y todo el background atrás creo que todavía no es probable, no es posible con respecto al voto electrónico. Y coincido también con lo que dicen mis compañeros, que hay que apostarle a la educación en ese aspecto desde muy temprano. Hay personas adultas que no saben ni siquiera qué es lo que hace un senador y qué es lo que hace un diputado. Y un mayor porcentaje no sabe ni siquiera el camino que conlleva la creación de leyes. Desde que llegan, las proponen, se van a comisiones, se crean las iniciativas, los dictámenes y ya se votan al pleno. Gente que no conoce ni siquiera esos procesos. Entonces, creo que es importante, así como siempre he pensado que las finanzas desde muy temprana edad se deben de instruir en las escuelas, así también la educación política y la educación electoral debería ser materia obligada, porque es importante. Es importante que ya como cuando los jóvenes lleguen a la edad de emitir su voto, sepan los procesos y por qué van a votar y por quién va a votar, independientemente de la persona, sino qué es lo que van a hacer los funcionarios a los cuales él les va a otorgar el voto. Yo creo que eso es lo importante. Y empezar desde muy jóvenes con ese aspecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias que nos hayan acompañado en esta mañana. Marco Antonio Vázquez, gracias. Rogelio Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Gracias, Chuy. Nos vemos la siguiente semana. Desiderio García, gracias por acompañarnos. Agradezco la invitación, gracias por el café, que tengan excelente día. Bueno, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Villano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana. Que tenga un excelente lunes. Esta es la